¿Cuál fue la cosa más idiota que tu hijo te convenció de que era una buena idea? Cuando mi hijo tenía 7 años, un día llegó a casa del colegio completamente entusiasmado con la idea de cultivar nuestros propios vegetales. Con una energía digna de una charla TED, me explicó. La profesora le había dicho a la clase que era bueno para el medio ambiente, fácil de hacer y que ayudaría a ahorrar mucho dinero a la familia. Me miró directamente a los ojos y dijo, «Papá, vamos a ser granjeros». Yo pensé, bueno, enseñarle jardinería puede ser un proyecto genial para conectar. Lo alejaría de las pantallas, le enseñaría responsabilidad, y con suerte lo haría comer algo verde. Ganar, ganar, ¿no? Entonces hizo un plan en una hoja de impresora y dijo que teníamos que transformar el patio trasero. De alguna manera, eso terminó siendo yo gastando más de $500 en suministros. Tierra, semillas, fertilizante, herramientas, camas de cultivo elevadas, contenedores de compost, guantes, una manguera y un invernadero que decía ser profesional para todas las estaciones, pero que vino en una caja que parecía haber sido atropellada por un camión. Pasamos todo un fin de semana destruyendo el césped y plantando vegetales que él insistía eran de primera categoría. Zanahorias, tomates, pepinos, espinacas y algo que él llamó lechuga arcoíris, que hasta el día de hoy estoy convencido de que no existe. Jaque mismo dibujó el plano del jardín. Insistió en que los pepinos debían ir al fondo porque necesitaban espacio para estirarse, y que las zanahorias debían estar rodeadas de cebollas para protección, lo cual no tenía el menor sentido, pero sonaba lo suficientemente científico como para que yo no discutiera. Incluso perforó una vieja manguera y la pasó por el jardín como si fuera un sistema de riego artesanal. Goteaba por todas partes, pero él lo llamó tecnología de goteo avanzada. Durante la primera semana, estuvo ahí todos los días después del colegio, revisando la tierra, hablando con las plantas, dándome actualizaciones diarias como si estuviera gestionando un equipo de pasantes vegetales. Y entonces llegó la segunda semana. Le pregunté por qué no había salido más al jardín. Me miró con la mayor confianza del mundo y dijo, la profesora dijo que solo necesitábamos empezar un proyecto ambiental. No hacía falta terminarlo. Me quedé ahí parado, con la pala todavía en la mano, cubierto de tierra hasta los codos, con la manguera rota chorreando agua sobre mis pies. Tuve que pedirle que repitiera. Y él, con la tranquilidad de quien cree que todo está bajo control, repitió. Solo teníamos que iniciar, papá. Solo mostrar la intención. Tomé una foto y la entregué en clase. Me saqué un 10. Y se fue de la habitación. Así. Me dejó ahí solo en el campo de batalla, rodeado de hileras de lechuga arcoíris imaginaria y brotes de espinaca que nunca verían la luz del día. Un 10. Eso fue lo que yo gané con $500 en suministros, un fin de semana de dolor de espalda y un patio trasero que parecía un episodio fallido de un reality show rural. Por supuesto que intenté mantener el proyecto por un tiempo más. Pensé que, tal vez, si yo daba el ejemplo, él se volvería a animar. Durante 2 semanas fui el agricultor reacio de un terreno que nunca quise cultivar. Regaba las plantas, quitaba hojas secas, incluso empecé a buscar vídeos en YouTube sobre compostaje y cómo lidiar con babosas sin usar veneno. Pero él nunca volvió a aparecer en el jardín. Hablé con él varias veces. Jaque, ¿te acuerdas de nuestro proyecto? Ah, papá, ahora estoy más enfocado en astronomía. Vamos a construir un cohete con una botella plástica en la próxima clase. Y yo, idiota, todavía respondí, qué bien, hijo. Como si mi espalda destrozada por las piedras del jardín no estuviera gritando. Lo peor fue cuando llovió 3 días seguidos y el sistema de goteo avanzado, que él había inventado, se convirtió en una piscina de barro en medio de la huerta. Las cebollas comenzaron a pudrirse. Los tomates se marchitaron. Las zanahorias simplemente desaparecieron en el lodo. Lo poco que quedaba de esas supuestas lechugas arcoíris atrajo hormigas. Muchas hormigas. Una colonia entera que se mudó debajo del invernadero profesional para todas las estaciones, que más bien parecía una bolsa plástica sostenida con cinta adhesiva. Llegué al punto de recibir una notificación de la asociación de vecinos. Su jardín está afectando la estética del vecindario. La estética. La vecina de al lado me detuvo en la acera para preguntarme si estaba pasando por algo. Quise responder que sí, que estaba de luto, por mi dignidad. Comencé a hacer un inventario mental de todo lo que había comprado, los guantes que se rompieron en el segundo uso, la pala que se dobló porque golpeé una piedra intentando sacar una raíz de diente de león, los sacos de abono que ahora servían de refugio para gatos callejeros. Incluso el invernadero, ese que prometía resistir vientos intensos, salió volando al tercer día de viento fuerte, chocó contra la cerca del vecino y se convirtió en refugio temporal de 2 mapaches. Uno de ellos me miró con la misma cara que mi hijo cuando me dijo, me saqué un 10.
Fue en ese momento que entendí que no era solo un proyecto de padre e hijo. Era una estafa emocional. Mi propio hijo me había utilizado como ejecutor de una misión escolar temporal. Y lo peor, con un nivel de manipulación digno de un CEO en entrenamiento. Un día, sentado en la terraza, mirando lo que se había convertido en una versión triste y embarrada del jardín del Edén, se me acercó con un nuevo folleto en la mano. Papá, ¿qué opinas de adoptar gallinas? Ahí me levanté, respiré hondo y le respondí. Jaque, si pones una gallina en ese jardín, me va a ver llorar todos los días. Él pensó que estaba bromeando. Y, sinceramente, tal vez lo estaba. Pero también, no. Porque ahí, entre restos de pepino y lo que yo creía que era una plantación zombi de espinaca, estaban las ruinas de lo que debería haber sido una lección de responsabilidad. Ahora, cada vez que veo una ensalada, pienso en cuánto me costó. Literalmente. Y si algún día él quiere plantar otra cosa, lo miraré directamente a los ojos y le diré. Solo después de que coseches todo lo que dejaste morir. 2 semanas después del incidente de las gallinas, apareció con un nuevo proyecto, un sistema de recolección de agua de lluvia. Trajo un dibujo mal hecho en un cuaderno de matemáticas, con flechas apuntando hacia una canaleta y un balde. Dijo que era sostenible. Yo ya estaba empezando a desarrollar un leve tic nervioso cada vez que escuchaba esa palabra. Va a ahorrar agua, papá, dijo él, con ese mismo brillo en los ojos. El brillo que, en la práctica, significaba más trabajo para mí y más materia prima para el caos. Pero esta vez, me contuve. Le dije que no iba a comprar nada más, que el proyecto del jardín todavía me estaba costando noches sin dormir y un olor persistente a abono impregnado en mis uñas. Me miró como si hubiera matado el espíritu de un koala. Se fue caminando con el cuaderno bajo el brazo y no me habló por el resto de la tarde. Perfecto, pensé. Un poco de drama hasta es saludable. Tal vez sirva de antídoto para su ego, que estaba inflado desde aquel infame 10. Pero la verdad es que no duró. Al día siguiente, lo encontré en el patio, tratando de atar un balde de helado vacío a una canaleta improvisada con un tubo viejo y cinta adhesiva. Ni siquiera me miró. Todo bajo control, papá. Debería haberlo dejado. Debería haberme dado la vuelta y cerrado la cortina. Pero mi cerebro, aún cargando los residuos de la culpa paterna, me empujó hasta allá. 30 minutos después, estaba con un destornillador en la mano, tratando de atornillar un soporte de madera medio torcido en el lateral de la casa, mientras él me explicaba que el agua recolectada podía usarse para revitalizar la lechuga. Revitalizar la maldita lechuga arcoíris. Que, por cierto, ahora parecía una lechuga común y muerta, mezclada con maleza que ya ni tenía fuerzas para arrancar. Pasó lo inevitable, el balde se cayó. Se llenó con una lluvia ligera, la cinta cedió y se volcó directamente sobre el cantero donde los tomates intentaban resistir la muerte por ahogamiento. Grité una palabrota que resonó por todo el vecindario. El vecino de al lado, ese que ama cortar el césped a las 6 de la mañana los sábados, me lanzó una mirada de juicio. No me importó. Estaba empapado, frustrado y, en ese momento, sinceramente, con ganas de mudarme a un apartamento sin siquiera una planta en maceta. Pasaron algunos días más. El jardín estaba abandonado, salvo por mí, que aún me sentía emocionalmente atado a la idea de no dejar que todo se fuera al carajo, literalmente. Empecé a sentir que era más que un proyecto fallido, era una metáfora de mi propio intento de ser un padre presente, un tipo comprometido. Y, de algún modo, la naturaleza se estaba burlando de mí. Una noche, escuché ruidos afuera. Salí con una linterna, listo para espantar a otro mapache, y me topé con 3 niños del vecindario, liderados por mi hijo, arrancando las zanahorias. Se estaban riendo. Una de ellas, sosteniendo una zanahoria raquítica. Dijo: «Esto ni siquiera sirve para alimentar a un conejo». Mi hijo respondió: «Claro que no. La idea era solo por la nota, ¿no?» Me quedé quieto. Ninguno de ellos me vio. Volví a entrar como un hombre derrotado. Me senté en la cocina, en silencio, mirando mis manos encallecidas. Al día siguiente, compré una pala nueva. Enterré todo. Las lechugas, los pepinos, el orgullo. Lo cubrí todo con césped artificial. Sí, pasto de mentira. Verde de mentira. Perfecto. Sin insectos. Sin raíces. Y, sobre todo, sin sueños de infancia convertidos en ruinas por el capricho de una mente de 7 años. Él llegó de la escuela y se detuvo en la puerta del patio. ¿Qué pasó con el jardín? ¿Evolucionó?, le dije. Ahora es verdaderamente autosustentable. No respondió. Se dio la vuelta.
Y juro por todo lo sagrado, sonreí. Porque tal vez perdí la batalla del huerto, pero gané la guerra de la cordura. Y si algún día viene con la idea de reforestar el techo, ya tengo la respuesta lista, no sin un contrato firmado y financiamiento aprobado. La paz del césped artificial duró exactamente 5 días. 5 días gloriosos en los que miré por la ventana trasera y vi un patio verde, limpio, inofensivo. Un patio que no me exigía nada más que una mirada, y de vez en cuando, un soplo de orgullo. Llegué a tomar café afuera una mañana. Me sentí victorioso. Un hombre libre. Un sobreviviente. Hasta que, una tarde de viernes, escuché un ruido extraño viniendo del garaje. Algo entre un taladro y una pala cayendo sobre el cemento. Corrí pensando que alguien estaba intentando entrar. Cuando abrí la puerta, ahí estaba él. Jae, Sentado en el suelo, rodeado de piezas, tubos de PVC, cables de cargadores de celular, una caja de herramientas abierta, la mía, por supuesto, y el manual de instrucciones de un panel solar portátil que ni sabía que había conseguido comprar. ¿qué estás haciendo? Energía limpia, respondió, como si fuera portavoz de la ONU. ¿Con qué? ¿Te acuerdas de la tarjeta de regalo que me dio la abuela? La usé para comprar esto online. Es un kit de energía solar de verdad, papá. Ahora vamos a alimentar el jardín con electricidad sustentable. No sabía si gritar o acostarme en el suelo del garaje y esperar que se acabara la vida. El jardín ya no existía. Era césped falso. Ni el pasto real necesita energía. Pero ahí estaba él, apilando baterías de litio baratas y tratando de conectar cables con cinta aislante roja, como si hubiera nacido para eso. Intenté razonar. Jaque, ya no hay jardín. Se acabó. Ese proyecto quedó en el pasado. Sacaste tu nota, felicidades, la vida siguió. Él me miró con esa mirada que solo tienen los niños con exceso de confianza y cero noción de la realidad. El pasto es solo el comienzo, papá. La siguiente fase es crear un ecosistema autosuficiente. Vamos a electrificar el compostador, activar sensores de humedad, automatizar el sistema de riego 2.0. ¿Riego de qué, Jaque? ¿De qué? El pasto es sintético. No bebe agua. No tiene alma. Ni se inmutó. Siguió enroscando algo en un tubo mientras hablaba con la calma de un ingeniero veterano. Ya lo pensé. La fase 3 sería un invernadero interior. Cultivo vertical. Luz LED controlada por panel solar. Lo puedo montar en el sótano. Ya me di el espacio. El sótano. Mi sótano. El lugar donde guardo mis herramientas, mi vino barato y, a veces, mi cordura. Y ahora, según él, iba a ser el laboratorio secreto de un niño de 8 años que creía saber más de agricultura y de ingeniería eléctrica que cualquier adulto con diploma. Respiré hondo. Traté de mantener el control. Pero algo en mí se quebró. Jaque, escúchame. Escúchame de verdad. Cavé agujeros en ese patio durante 3 días. Luché con lombrices, hormigas, barro, excremento de mapache y un invernadero que casi decapita a un gato. Invertí tiempo. Invertí dinero. Estuve a punto de terminar en el hospital por un grano infectado que me salió por plantar pepino bajo el sol. Y todo eso, para que tú pierdas el interés en 7 días. ¿7? ¿Y ahora quieres conectar cables de cobre a un panel chino para alimentar una maceta que ni existe? Me niego, Jaque. Me niego a cavar otro agujero emocional en este patio. Me miró en silencio. Por un segundo, creí que tal vez había entendido. Que algo en mi discurso había atravesado esa cabeza terca. Entonces respondió. Papá, estás siendo muy reactivo. La energía solar es el futuro. Tenemos que pensar en el planeta. Juro por Dios que mi alma abandonó mi cuerpo por unos segundos. Peor aún, por la noche encontré mi computadora abierta con varias pestañas mostrando tutoriales de Arduino y cómo construir sensores caseros de humedad con chatarra electrónica. Uno de los vídeos duraba 3 horas. Y él lo vio entero. ¿Entero? El sábado por la mañana, me levanté y él ya estaba con una caja de telgopor vacía, diciendo que la iba a usar como base del invernadero interno. Ya estaba dibujando los puntos de luz y programando el temporizador con una aplicación que descargó en mi celular sin permiso. ¿Y yo? Me senté en el suelo de la sala, en silencio. Miré a mi alrededor. Vi la planta artificial que compré para combinar con el nuevo jardín. Sonreí. Una sonrisa amarga, pequeña, resignada. Porque entendí, en ese momento, que ese niño, mi hijo, no quería un jardín.
Nunca lo quiso. Lo que él quería, lo que siempre quiso, era un laboratorio del caos. Un parque de diversiones donde pudiera inventar, experimentar, abandonar, empezar de nuevo y arrastrarme con él. Quería construir un mundo entero, planta por planta, cable por cable, con la misma facilidad con la que después lo dejaría todo por el próximo proyecto con la palabra ecológico en el título. ¿Y lo más indignante? Que yo sabía que, si al día siguiente llegaba con una caja de huevos diciendo que ahora quería incubar codornices, probablemente lo ayudaría a construir esa maldita incubadora. Porque, en el fondo, soy ese tipo de padre que cava hoyos sabiendo que se convertirán en cráteres. Y aún así, cava de nuevo. Pero esta vez, me hice una promesa: si vuelve con ideas de instalar una turbina eólica en el techo, me mudo de país. El lunes siguiente, se despertó antes que yo. Eso, de por sí, ya era señal de catástrofe inminente, porque Jaque es el tipo de niño que solo abre los ojos después de media hora de negociación, 2 alarmas del celular y una amenaza velada de ir a la escuela sin desayuno. Pero ese día, cuando bajé a la cocina, ya estaba ahí. Sentado. Bañado, con el uniforme impecable y una sonrisa que me dio escalofríos. Papá, ¿puedo mostrarte algo antes de ir a la escuela? A estas alturas, cuando empezaba una frase así, ya sentía los músculos de mi cara endurecerse. Le dije que sí, claro, como todo padre que ya ha perdido el control de su propia casa. Me llevó hasta la sala. Encendió el televisor. Y puso una presentación. Una presentación. Con diapositivas. Con diapositivas. La llamé Proyecto Futuro Verde 5.0. Estas son mis ideas para optimizar el uso del espacio doméstico en función de una cadena productiva de alimentos limpia e inteligente. Y eso fue. El niño de 8 años me presentó un PowerPoint lleno de gráficos de torta, imágenes de drones fumigadores y un cronograma de objetivos dividido por trimestres. Había temas como captación de CO con algas y posible instalación de una colmena artificial en el balcón. Me quedé ahí parado, sin poder parpadear, escuchando a mi propio hijo explicarme, con total seriedad, que las abejas estaban desapareciendo y que tal vez deberíamos contribuir a salvar la biodiversidad instalando un sistema de polinización urbana doméstica. Polinización urbana. En el balcón. De un segundo piso. La gota que colmó el vaso, la última diapositiva. Fondo verde y letras enormes. Fase final: transformar el garaje en biodigestor experimental. El garaje, donde dejo mi coche, mis herramientas, mi bicicleta vieja y los restos de lo poco que aún me pertenece. Jaque, le dije, con la voz ya quebrándose, ¿qué quieres decir con biodigestor? Lo explicó. Con detalles. Que si fermentábamos restos orgánicos con bacterias anaerobias, podíamos generar gas metano y energía limpia. Incluso me mostró un plano del garaje dibujado a lápiz con los sectores marcados: digestión, almacenamiento, y un rincón reservado para experimentos de vermicompostaje controlado. Solo hay que sacar el coche. Solo hay que sacar el coche, dijo, como quien dice, solo hay que apagar la luz. En ese momento, tuve un colapso de realidad. En serio. Una pequeña experiencia fuera del cuerpo. Me vi ahí, de pie, con una camiseta manchada de café, el cabello desordenado por el sueño, escuchando a un niño proponer transformar mi casa en una minicentral de energía biológica. ¿Y lo más indignante? Que hablaba con convicción. Como si el loco fuera yo, por no considerar esto la evolución natural de nuestra rutina. Respondí con la frialdad de un hombre roto por etapas. Jaque, el garaje no va a convertirse en un biodigestor. No vamos a criar abejas. No vamos a montar un invernadero vertical, ni vermicompostaje, ni captación de CO con algas. Tienes 8 años. ¿8? Todavía confunde martes con jueves. Y quiere generar gas metano con cáscaras de banana. Me miró con la calma asesina de quien ya ha escuchado todos los no del mundo y, aún así, sabe que la guerra es larga. Papá, siempre dices que quieres que me involucre en algo. Que deje las pantallas. Que use la cabeza. Ahora la estoy usando. Lo que pasa es que tú no aguantas el nivel de mi idea. Nivel de la idea. Nivel. Pasé el resto del día intentando concentrarme en el trabajo mientras visualizaba mi casa siendo invadida por lombrices de compostaje, paneles solares mal conectados y colmenas artificiales hechas con potes de helado. Y para empeorar, empezó a reclutar. Consiguió convencer a su profesora de que le dejara presentar el plan en la Feria de Ciencias de la escuela. Feria de Ciencias. El mismo lugar donde niños normales presentan un volcán de bicarbonato. Jaque va a llegar con un plano de biodigestor dibujado en papel manteca y va a pedir donaciones de cáscaras de fruta. Esa noche, escuché ruidos en el balcón.
Cuando abrí la cortina, vi que había colgado 2 frascos de vidrio con flores dentro. Y un cartel hecho a mano, zona de aterrizaje segura para abejas polinizadoras. Me detuve. Cerré la cortina. Fui a la heladera. Saqué una cerveza. Me senté en el sofá. Puse las noticias con el volumen al mínimo. Eso es. Esta es mi vida ahora. Una sucesión de proyectos ecológicos en miniatura, interrumpidos por crisis de aburrimiento infantil y presupuestos improvisados. Vivo al borde de convertirme en caso de estudio de una ONG infantil. Mi casa, que antes era un refugio silencioso, es ahora el prototipo de un delirio ambiental doméstico conducido por un niño con exceso de energía y acceso irrestricto a Internet supervisada. ¿Y sabes qué es lo peor? Que en el fondo, bien en el fondo, hay una parte de mí, una parte débil, masoquista y paternal, que ya está pensando en cómo adaptar el garaje sin perder por completo el baúl del auto. Porque al final, el amor es eso, cavar hoyos, tapar hoyos, y luego volver a cavar, sabiendo que el próximo será más grande. Y probablemente olerá a cáscara de palta fermentada. Ocurrió un miércoles lluvioso. De esos días que ya empiezan mal, tráfico, café frío, gotera en el techo del lavadero. Y cuando llegué a casa, mojado, exhausto y completamente sin paciencia, ahí estaba él. Jae. Con guantes de goma, un delantal hecho de una bolsa reciclable y un balde con algo que se movía. ¿Qué es eso? Pregunté sin siquiera quitarme el abrigo. Lombrices, papá. Para acelerar la vermicompostación. Encontré un foro de agricultura regenerativa. La gente ahí dice que si mezclo estiércol de caballo, cáscaras de fruta y papel de diario triturado, en 3 semanas vamos a tener compost de primera. ¿De dónde sacaste estiércol de caballo, Jaque? Sonrió. Se lo pedí a un compañero de la escuela. El tío tiene un aras. Me lo trajo en una bolsa negra. Y fue en ese momento específico, que me di cuenta de que ya no había más fronteras. Ya no era solo un niño con ideas. Era una fuerza de la naturaleza. Un pequeño terror ecológico que había tomado posesión del territorio doméstico, centímetro a centímetro. ¿Y yo? Yo era solo el actor secundario derrotado de esta historia. El padre deshidratado con olor permanente a humus. Pero ese día, algo cambió en mí. Algo se alineó en mi ADN de padre agotado y nació allí la chispa. La chispa de la venganza. No una venganza cruel, no. No soy ese tipo de hombre. Pero sí una venganza silenciosa, estratégica. Una venganza pedagógica. Esa noche, mientras él dormía profundamente, probablemente soñando con un biodigestor conectado a Alexa, actué. Empecé por el sótano. Retiré discretamente todas las piezas del panel solar desmontado y las guardé en una caja con una etiqueta, equipo defectuoso. No usar. Dejé la caja en lo alto de la estantería, fuera de su alcance. Después, fui al balcón y reemplacé el cartel de zona de aterrizaje segura para abejas por otro, con una ilustración de una avispa. Y escribí, Ig Biological Risk Zone, Wasps Under Scientific Observation. Do not touch. Lo dejé en inglés. Para que pareciera oficial. Agregué cinta roja alrededor de los frascos. No los volvió a tocar. Pero la obra maestra de mi represalia llegó el fin de semana. Me pidió ayuda para hacer una nueva mezcla para el compost. Dijo que necesitaba 2 kilos de restos orgánicos. Puse cara de aprobación y le dije, déjamelo a mí. Al día siguiente, le entregué un balde lleno de cáscaras de cebolla. Brócoli crudo, cáscara de pescado, que había guardado en el congelador durante meses, y un toque final, huevos duros vencidos. Todo eso triturado en una licuadora vieja que encontré en el sótano. Él lo miró, desconfiado. Esto está, medio raro. Es del tipo premium, Jaque. Bioconcentrado. ¿Tú quieres resultados rápidos, no? Mezcló todo en el compost. Y a la mañana siguiente, el olor era tan insoportable que casi vomita en el balcón. 3 vecinos se quejaron. Uno de ellos llamó al ayuntamiento pensando que había un animal muerto. Jaque corrió hacia mí, desesperado. Papá. El compost está podrido. No puede ser. Hice todo correctamente, le dije, con la serenidad de quien finalmente estaba ganando la guerra. Pasamos la tarde recogiendo esa pasta de muerte viva con palitas de jugar en la arena, tratando de salvar lo poco que quedaba de las lombrices, que probablemente habían entrado en estado de shock biológico. Él estaba devastado. Y ahí, en esa mezcla de compostaje fallido, orgullo herido y guantes sucios, la semilla de la lección empezó a germinar. Por primera vez, dudó antes de lanzar la siguiente idea.
Comenzó a preguntar antes de actuar. Me mostró bocetos antes de transformar mi armario en laboratorio. Fue entonces que comprendí que la venganza no era solo por el olor, por las compras, por el biodigestor imaginario. Era por la cordura. Por el orden. Por el regreso de la autoridad paterna, que venía en baja desde la primera pala de tierra cavada por un capricho escolar. Meses después, el patio todavía lleva las cicatrices de la guerra. Algunos sacos de abono se convirtieron en asiento para el gato de la vecina. El césped sintético sigue ahí, invencible. Y Jaque, bueno, Jaque todavía tiene ideas. Pero ahora, antes de presentar cualquier cosa, empieza con una frase que me provoca escalofríos, pero también esperanza. Papá, tuve una idea, pero quiero saber tu opinión primero. ¿Y yo? Yo escucho. Con calma. Con cautela. A veces con el número de emergencias ambientales ya marcado en el teléfono, por si acaso. Porque, al final, así es como se gana. Con una pala. Un balde de venganza disfrazada. Y olor a pescado podrido.